¿Qué tal? Muy buenas tardes. Soy el licenciado Mariano Chávez Juárez y en esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del Código Nacional de Procedimientos Penales. Bueno, pues para comenzar podemos decir que con la reforma constitucional en materia de seguridad y justicia publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio del 2008, el constituyente permanente estableció el tránsito de nuestro sistema inquisitivo de justicia penal hacia un sistema de corte acusatorio oral. En ese contexto, el 8 de octubre del 2013 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional al artículo 73, fracción 21ª, en la cual se faculta al Congreso de la Unión a expedir la legislación única en materia procedimental penal, es decir, el nacimiento de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual manera, se facultó al Congreso de la Unión a expedir una legislación en torno a mecanismos alternos de solución de controversias y de ejecución de penas que regirán la República en el orden común y federal. Ahora bien, podemos decir que el Código Nacional de Procedimientos Penales es el ordenamiento que establece las reglas y las etapas que regirán cualquier procedimiento penal en todo el territorio nacional cuando se cometa un delito. Esto puede ser en el fuero común o en el fuero federal. La importancia de contar con una legislación procesal única en materia penal radica en lo siguiente. Número 1. Facilita el tránsito hacia el sistema justicia penal acusatorio. Número 2. Garantiza que la legislación cumpla con los objetivos de las reformas constitucionales de seguridad y de justicia del 2008 y de derechos humanos del 2011. Número 3. Disminuye los obstáculos técnicos de acceso a la justicia y genera protección jurídica igualitaria en todo el territorio nacional. Número 4. Brinda mayor seguridad y certeza jurídica, pues evita la dispersión legislativa y la existencia de leyes que puedan ser contradictorias. Número 5. Genera homogeneidad en los criterios judiciales. Número 6. Estrecha y agiliza la colaboración y coordinación entre las autoridades y los operadores que participan en el sistema de seguridad y justicia. Ahora bien, dentro del Código Nacional de Procedimientos Penales podemos destacar lo siguiente. Este vela por la presunción de inocencia, protege los derechos de las víctimas, garantiza el respeto a los derechos humanos, indica que las audiencias deban ser públicas y orales. Homologa las normas del procedimiento penal. También garantiza el principio de inmediación. Establece que el juez de control y juez o tribunal de juicio oral, como nuevas figuras, sean quienes estén siempre presentes en las audiencias. También el Código Nacional de Procedimientos Penales incorpora mecanismos alternativos y formas de terminación anticipada que veremos más adelante. Ahora bien, el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra dividido en dos libros. El primero, que consta de 182 artículos, es decir, del artículo primero al 182, en tanto que el segundo libro está integrado por 308 numerales, es decir, del artículo 183 al artículo 490. Además, está integrado por 13 artículos transitorios. Vamos a hablar del primer libro. El primer libro está denominado Disposiciones Generales. Este se divide en 6 títulos. El primero, denominado Disposiciones Preliminares, que cuenta con un capítulo único de ámbito de aplicación y objeto, es decir, del artículo primero al artículo tercero. El segundo título, relativo a principios y derechos en el procedimiento, se divide o se subdivide en 2 capítulos. Uno, de principios del procedimiento, que es a partir del artículo 4 al artículo 14, y el otro que habla de derechos en el procedimiento, que estos se ven contemplados en el artículo 15 al 19. Hablando del título tercero, referente a la competencia, se subdivide en 4 capítulos. El primero, en generalidades, que abarca del artículo 20 al artículo 24. El segundo, que habla de la competencia, que es a partir del artículo 25 y hasta el artículo 29. El tercero, de acumulación y separación de procesos, que abarca a partir del artículo 30 al artículo 35. El cuarto capítulo, que es el último de este título, abarca sobre las excusas, recusaciones e impedimentos, que lo podemos ver a partir del artículo 36 al artículo 43. Ahora bien, en relación al título cuarto del Código Nacional de Procedimientos Penales, tenemos que habla de los actos procedimentales, que se divide en 9 capítulos. El primero habla de las formalidades, que abarca del artículo 44 al artículo 47, al artículo 51, perdón. El segundo habla de audiencias, que abarca del artículo 52 al artículo 66.
El tercero habla acerca de las resoluciones judiciales, que abarca del artículo 67 al artículo 72. El cuarto habla sobre la comunicación entre autoridades. Este se puede contemplar desde el artículo 73 al artículo 81. El quinto abarca acerca de las notificaciones y citaciones, que podemos encontrarlas a partir del artículo 82 al artículo 93. El sexto nos habla de los plazos. Esto los podemos ver a partir del artículo 94 y hasta el artículo 96. El séptimo habla de la nulidad de actos procedimentales, los cuales están contemplados en el artículo 97 al artículo 102. El octavo habla de gastos de producción de prueba, es decir, del artículo 103, y el noveno nos habla de los medios de apremio contemplados en el artículo 104. Ahora bien, hablando del título quinto del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos habla acerca de los sujetos del procedimiento y sus auxiliares. Este título se divide en 8 capítulos. El primero nos habla de disposiciones comunes, los cuales podemos encontrarlos en el artículo 105 al artículo 107. El segundo nos habla de la víctima y ofendido. Estos se encuentran establecidos en el artículo 108 y hasta el artículo 111. El tercero habla acerca del imputado, el cual podemos verlo contemplado a partir del artículo 112 hasta el artículo 114. El cuarto habla acerca del defensor, que es a partir del 115 al artículo 126. El quinto habla acerca del Ministerio Público, los cuales podemos verlos contemplados a partir del artículo 127 y hasta el artículo 131. El sexto nos habla de la policía, el cual está contemplado en el artículo 132. El séptimo nos habla acerca de los jueces y magistrados. Estos podemos verlos contemplados en el artículo 133 y hasta el artículo 135. Y el octavo nos habla de los auxiliares de las partes, que esto se puede contemplar en el artículo 136 de nuestro Código Nacional de Procedimientos Penales. En cuanto al último título sexto del libro, primero se puede denominar medidas de protección durante la investigación. También nos habla de las formas de conducción del imputado al proceso y las medidas cautelares, y se divide en 5 capítulos, los 3 últimos en diferentes secciones. El primero de ellos nos habla de las medidas de protección y providencias precautorias, los cuales están contemplados en el artículo 137 y hasta el artículo 139. El segundo nos habla de la libertad durante la investigación y lo podemos ver contemplado en el artículo 140. El tercero nos habla de las formas de conducción del imputado al proceso, y este se divide en sección primera, que es de citatorio, órdenes de comparecencia y de aprehensión, el cuales están contemplados a partir del artículo 141 hasta el artículo 145. Nos habla también la sección segunda, que es referente a la flagrancia y el caso urgente, los cuales están contemplados en el artículo 146 y hasta el artículo 152. Ahora bien, el capítulo cuarto nos habla acerca de las medidas cautelares, lo cual está integrado por una sección denominada disposiciones generales, que podemos verlas contempladas en el artículo 153 y hasta el artículo 175. El capítulo quinto nos habla de la supervisión de las medidas cautelares, las cuales están formadas por una sección denominada de la autoridad de supervisión de medidas cautelares y de la suspensión condicional del proceso. Estas los podemos ver contempladas en el artículo 176 y hasta el artículo 182. Estos son los apartados que abarcan todo el libro primero. ¿Sale? Entonces vamos a hablar ahora en cuanto al libro segundo del Código Nacional de Procedimientos Penales, titulado Del Procedimiento. Este se divide en 13 capítulos, siendo el primero el de soluciones alternas y formas de terminación anticipada, que a su vez se subdivide en 5 capítulos. El primero en disposiciones comunes, los cuales abarcan del 183 al 185. El segundo nos habla acerca de los acuerdos reparatorios, los cuales están contemplados en el artículo 186 y hasta el artículo 190. El tercero nos habla de la suspensión condicional del proceso, los cuales podemos ver contemplados a partir del artículo 191 hasta el artículo 200. El cuarto nos habla del procedimiento abreviado,
el cual está contemplado en el artículo 201 y hasta el 207. El quinto nos habla acerca de la supervisión de las condiciones impuestas en la suspensión condicional del proceso, las cuales están contempladas a partir del artículo 208 y hasta el artículo 210 de nuestro Código Nacional. Por lo que respecta al título segundo, nos habla acerca del procedimiento ordinario, lo cual está integrado por un capítulo único denominado Etapas del procedimiento. Este está contemplado en el artículo 211. Ahora bien, en cuanto al título tercero, nos habla de la etapa de investigación. Esta cuenta con 4 capítulos, siendo el primero las disposiciones comunes a la investigación, contemplados en el artículo 212 y hasta el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales. El segundo nos habla acerca del inicio de la investigación, el cual contempla desde el artículo 221 y hasta el artículo 226. El tercero nos habla de técnicas de investigación, del 227 al 252. Y el cuarto nos habla de las formas de terminación de la investigación, los cuales están contemplados desde el artículo 253 y hasta el artículo 258. Por lo que toca al título cuarto, nos habla acerca de los datos de prueba, medios de prueba y prueba, que están integrados en un capítulo único denominado Disposiciones Comunes, los cuales abarcan del artículo 259 al artículo 265. Ahora bien, el título quinto nos habla de los actos de investigación. Este se fracciona en 3 capítulos. El primero nos habla de las disposiciones generales sobre los actos de molestia, contemplados en el artículo 266. El segundo nos habla de los actos de investigación, contemplados en el artículo 267 y hasta el 303. Y el tercero nos habla de la prueba anticipada, contempladas en el artículo 304 y hasta el artículo 316. Ahora bien, el título sexto del Código Nacional de Procedimientos Penales nos habla acerca de la audiencia inicial y está ubicada a partir del 307 hasta el artículo 333. En cuanto al séptimo libro, el séptimo título, nos habla acerca de la etapa intermedia. Este únicamente contiene un capítulo denominado Objeto, el cual está contemplado desde el artículo 334 hasta el artículo 347 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Ahora bien, en lo relativo al título séptimo, nos habla de las etapas del juicio. El Código lo divide en 6 capítulos, 4 de los mismos a su vez que son divididos en 6 secciones, siendo el primero en lo relativo a las disposiciones previas, que son el artículo 348 hasta el artículo 350. El segundo nos habla de los principios, contemplados en el 351 y hasta el 353. El tercero nos habla de la dirección y disciplina, contemplados en el artículo 354 hasta al artículo 355. El cuarto nos habla sobre las disposiciones generales sobre la prueba. Estos abarcan a partir del artículo 356 y hasta el artículo 359. Este último capítulo se subdivide en las siguientes secciones. Primera, nos habla de la prueba testimonial, que es a partir del artículo 60 hasta el artículo 67. La segunda nos habla de la prueba pericial. La tercera nos habla de las disposiciones generales del interrogatorio y el contrainterrogatorio, los cuales están contemplados en el artículo 371 y hasta el 376. La cuarta nos habla de la declaración del acusado, contemplados en el artículo 377 al 379. La quinta nos habla de la prueba documental y material, contempladas en el artículo 380 y hasta el capítulo 387. La sexta nos habla sobre otras pruebas. Esto está contemplado en el artículo 388 y hasta el artículo 390. El capítulo quinto nos habla del desarrollo de la audiencia de juicio, contemplado en el artículo 391 y hasta el artículo 399. Y el capítulo sexto, que nos habla de la deliberación del fallo y la sentencia, contemplados en el artículo 400 y hasta el artículo 413. Ahora bien, en lo que respecta al título noveno, nos habla de las personas inimputables. Este está integrado en un capítulo único titulado El procedimiento para personas inimputables, contemplados en el artículo 414 y 419. Ahora bien,
En el artículo 10 del Código Nacional nos habla acerca de procedimientos especiales, el cual está conformado en 3 capítulos. El primero de ellos es denominado Pueblos y Comunidades Indígenas, contemplados en el artículo 420. El segundo nos habla de procedimiento para personas jurídicas, contemplado en el artículo 421 al artículo 425. Y el tercero nos habla de la acción penal por particular, contemplados en el artículo 426 y hasta el artículo 432. El antepenúltimo título de nuestro Código Nacional nos habla, es decir, el título 11, a lo relativo a la asistencia jurídica internacional en materia penal. Este contiene 3 capítulos. El primero se divide en disposiciones generales contemplados del artículo 433 al 444. El segundo nos habla de formas específicas de asistencia, que es a partir del 445 al 454. Y el último, que es el tercero, nos habla de la asistencia informal, contemplado en el artículo 455. El penúltimo título, el 12, se divide en 2 capítulos. El segundo de estos, a su vez, se divide en 2 secciones, de las cuales la segunda sección contiene 2 apartados, siendo el capítulo primero hablando de las disposiciones comunes del artículo 455 al artículo 464, El segundo nos habla de recursos en particular, sección primera, que es la revocación, partiendo del artículo 465 y 466. La sección segunda nos habla de la apelación, apartado 1, que es acerca de las reglas generales de la apelación, en el artículo 467 y 470. Y el apartado 2 nos habla del trámite de la apelación, contemplados del artículo 471 al artículo 484. Ahora bien, hablando del último de los títulos, que es el título 13, nos habla a lo relativo al reconocimiento de la inocencia del sentenciado y de la anulación de la sentencia, consistente en un capítulo denominado Procedencia, que contempla a partir del artículo 485 al 490 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y eso, compañeros, es de lo que a grosso modo está dividido el Código Nacional de Procedimientos Penales, y lo cual es objeto de estudio de la presente materia. Muchísimas gracias por haberme escuchado y espero que este video haya sido de gran ayuda. Muchísimas gracias.